Los incidentes. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca lo que establece nuestro Código Procesal Civil nicaragüense en relación al tema de los incidentes, aplicando este conocimiento al caso concreto. En el estudio de esta materia es necesario distinguir tres figuras básicas para la confusión que puede generar. ¿Qué es cuestión incidental? ¿Qué es incidente y qué es incidencia? La cuestión incidental, que es la materia, el objeto del incidente, tal materia se suele definir así: son cuestiones que aparecen en el juicio principal y dan lugar a un nuevo proceso. El incidente es el procedimiento que tiene la cuestión incidental. Así, la cuestión incidental constituye el contenido y el incidente el continente, como por ejemplo la pretensión en la demanda, que es el objeto del proceso principal que se tramita y resuelve en el proceso principal. Incidencia se define como cuestión incidental en la ejecución procesal, o sea que el incidente con su cuestión nace dentro de un proceso principal, ahí se desarrolla y se resuelve. Las incidencias vienen de situaciones jurídicas desvinculadas con la cuestión principal, que son las pretensiones, es decir, de afuera de la relación procesal, inciden en ella y normalmente generan un nuevo proceso que abre un procedimiento separado, salvo que tengan una tramitación especial. Así lo encontramos contemplado en nuestro Código Procesal Civil en su artículo 413. El que establece que toda cuestión incidental, ya sea de carácter procesal o material, que siendo distinta del objeto principal del proceso tuviera relación inmediata con él, se tramitará en pieza separada, salvo que tenga señalada una tramitación especial. No obstante, cuando las cuestiones incidentales suscitadas dentro de las audiencias sean relativas a su trámite, se sustanciarán y resolverán directamente en ellas. Hablaremos del concepto de incidente. Incidente es la palabra incidente se deriva del latín incido, incidens, que significa acontecer, interrumpir, suspender. Hablaremos entonces del artículo 413 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, y establece el principio general y dice que toda cuestión incidental, ya sea de carácter procesal o material, que siendo distinta del objeto principal del proceso tuviera relación inmediata con él, se tramitará en pieza separada en la forma prevista por las disposiciones de este código, salvo que tenga señalada una tramitación especial en este código. No obstante, cuando las cuestiones incidentales suscitadas dentro de las audiencias sean relativas a su trámite, se sustanciarán y resolverán directamente en ellas. El artículo 414 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense clasifica los incidentes y dice que hay incidentes no suspensivos y hay incidentes suspensivos. Los incidentes no suspensivos se refieren a las cuestiones incidentales y no suspenderán el proceso principal, salvo que la cuestión planteada suponga un obstáculo para la continuación del proceso. Los incidentes suspensivos, además de los casos previstos en el código, se suspenderá el proceso cuando se suscite una cuestión incidental referida a: cuando la cuestión incidental no sea obstáculo para la continuación del proceso y deba decidirse previamente. B. Cuando el asunto que constituye su objeto se resolverá en la sentencia definitiva antes de las consideraciones sobre el objeto principal. El artículo 415 nos habla sobre el incidente suspensivo y dice que, además de estos casos de suspensión previstos expresamente en el código, se suspenderá entonces el proceso cuando se suscite una cuestión incidental referida a: 1. La falta de presupuesto procesal o la aparición de un impedimento de la misma naturaleza, siempre que haya sobrevenido después de la audiencia inicial y antes de iniciar la audiencia de prueba, en el ordinario o antes de admitida la prueba en el proceso sumario, y cualquiera otra que ocurra durante el proceso y cuya resolución sea necesaria para decidir sobre la continuación del proceso. Artículo 416.
establece que todas las cuestiones incidentales que por su naturaleza pudieran suspender el proceso, cuyas causas existieran simultáneamente y fueran conocidas por quienes las promueven, deberán ser articuladas en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Las que se interpongan con posterioridad serán rechazadas de plano. El artículo 417 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece que toda cuestión incidental se promoverá mediante escrito fundado de forma clara y concreta, acompañando los documentos oportunos y proponiendo las pruebas que se estimen necesarias. Si el incidente fuera improcedente o no se ajustare a los casos previsto en el Código, se rechazará mediante auto, el cual previa protesta podrá ser recurrible de apelación junto con la sentencia definitiva. No se admitirá la cuestión incidental iniciada la audiencia probatoria en el ordinario o una vez admitida la prueba en el proceso sumario. El artículo 418 nos habla de los requisitos y admisión del incidente. La autoridad judicial, dentro del plazo de 3 días, denegará o admitirá a trámite de la cuestión incidental mediante auto que se notificará a las partes personadas en caso de ser admitida dentro de los días siguientes a la notificación. Las partes podrán alegar por escrito lo que a su derecho convenga. Acompañando los documentos transcurridos dicho plazo, se citará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los 5 días siguientes, conforme las reglas establecidas en el proceso sumario. La audiencia podrá suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de 5 días, cuando hubiera imposibilidad material de practicar la prueba que debe recibirse en ella. Y el artículo 419 nos habla también de que celebrada la audiencia y practicada la prueba que se hubiera admitido, la autoridad judicial sin más trámite dictará la resolución que proceda cuando la cuestión incidental haya ocasionado la suspensión del proceso principal. Dicho incidente se resolverá mediante auto que se dictará en el plazo máximo de 5 días, contado desde la finalización de la audiencia. Este auto será recurrible en apelación si pone fin al proceso. Si la resolución desestima el incidente o no le pone fin al proceso, solo podrá recurrirse mediante la apelación de la sentencia definitiva. Cuando la cuestión incidental no suspende el proceso principal, dicho incidente se resolverá en la sentencia definitiva y podrá ser objeto de impugnación al apelarse esta. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a lo que contempla nuestro Código Procesal Civil nicaragüense sobre los incidentes. Muy buenos días.